Buenas tardes a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a todos los aquí presentes. También nuevamente damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan por medio de la transmisión. Como les decía al principio, gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que nos permite reunirnos con el objetivo pues de aprender, porque aquí pues todos estamos aprendiendo. ¿Qué queremos aprender? La Escritura, lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Recordemos que la Escritura, pues si lo queremos ver de alguna manera así, pues es la palabra de Dios y donde están las instrucciones para llegar con Él, ¿no? Entonces es importante valorar ese punto. Hemos terminado dos ciclos, el primero ya hace algunos meses, donde hablamos de las señales antes del fin, todo lo que está pasando en el mundo, alrededor, todo lo que nos basamos en Mateo 24, todo lo que está escrito de una manera precisa se está cumpliendo a su tiempo, en el tiempo de Dios. Vimos muchas señales, vimos que la maldad y la perversión es una señal, ¿no? De que pues, estamos en esos tiempos de los cuales nos habla la Escritura. Después de eso empezamos el ciclo que se llamó la veracidad de la Biblia, donde hablamos de cómo la palabra de Dios es real y está sustentada, ¿sí?, por la palabra de Dios, y eso es lo importante. Pero la ciencia humana confirma y ha descubierto que es real. Y nos basamos y citamos varias disciplinas, ¿no?, como la arqueología, la ciencia en sí mismo, la geografía. También nos metimos en la profecía, cómo las profecías acerca de Jesucristo se cumplieron en Él, de una manera precisa y de una manera asombrosa, porque las probabilidades, de que estas profecías se cumplieran en una sola persona son extremadamente difíciles, si no es que imposibles, de que se pudieran cumplir en una sola persona. Todo esto le da un peso, o debe darle un peso muy grande a la palabra de Dios. Hace 8 días les comentaba, ya no debería haber duda, porque pues bueno, se les ha presentado las evidencias de que la Escritura es real. Ya no debería de haber duda entre nosotros de que la Biblia es verdad. Hace 8 días hablábamos de que bueno, si es verdad, entonces es importante atender lo que está escrito. Es importante y es una cuestión de vida o muerte el entender la Escritura. Comprender que es la palabra de Dios y que ahí está la revelada, la voluntad de Dios hacia los hombres, hacia todos nosotros. Para leerla, no simplemente eso, para obedecerla, para atesorarla, para tomarla como nuestra guía en esta vida, donde es importante que entendamos que todo en el mundo está diseñado para alejarnos de Dios, ¿no? Porque el que reina en este mundo es el enemigo, es el diablo, es Satanás. Entonces, es el mayor interesado en que sigamos con una venda en nuestros ojos. Es el mayor interesado en que estemos cegados ante la verdad. Es el mayor interesado en que estemos sordos o sigamos sordos a la palabra de Dios. Su voluntad es que todos los que estamos aquí reunidos, pues vayamos con Él al infierno, porque Él, recordemos, ya está condenado, ¿no? Él te quiere ahí con Él. Por eso utiliza todo un sistema que ha diseñado a lo largo de la historia hace miles de años para separarnos de Dios. De tal manera que dadas estas pruebas, estas evidencias, pues bueno, es tiempo de que tomes una decisión, es tiempo de que tomes en serio tu vida eterna, tu vida espiritual, ¿sí? Porque parte de lo que el engaño de Satanás ha hecho en la humanidad es, no te va a pasar nada, tú no vas a morir, ¿no? Tú no estás tan mal, hay otros peores que tú, se va a ir al infierno el violador, el narcotraficante, el asesino. Lo que tú tienes no es tan grave. Las mentiras que dices no son tan importantes.
El chisme, la calumnia, la envidia, la amargura no es tan importante. Es así como el diablo tiene engañado al mundo. Y por eso la gente no toma decisiones de vida, decisiones que impactarán su eternidad, decisiones que determinará tu gozo o tu sufrimiento eterno. Entonces, hoy la enseñanza la he titulado excusas o pretextos que la gente pone para no buscar a Dios. De tal manera que ya es un pretexto, ya es una excusa que anteponemos para no entregar nuestra vida entera a Dios, para no convertirnos a Él. Puesto que las evidencias están ahí, puesto que las pruebas se les han dado, bueno, el que no quiere, pues es por eso, porque no ha querido. ¿Y qué excusas ponemos para buscar a Dios? Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias Señor Jesús, gracias Padre porque nos permites estar aquí reunidos. Háblanos hoy Señor, queremos escucharte a ti, queremos escuchar tu palabra, no queremos escuchar ideas del hombre, te queremos escuchar a ti Señor. Padre, háblanos hoy conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad de cada corazón aquí presente. Y háblanos de una manera frontal, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias mostradas aquí, la gente no termina por decidirse. No tienen un peso en ti, de tal manera que no hay necesidad de buscar a Dios, o aún no sientes ese peso o esa necesidad de correr a los brazos de Cristo. Vamos a leer una parábola. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer Lucas, capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 15 al 24, por favor. Lucas 14, 15, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vuelvo a repetir versículos 15, 16 y 17. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Vamos a imaginarnos esto. El Señor de esta parábola hizo una gran fiesta, un gran banquete. Invitó, valga la redundancia, a los invitados, a quien Él tenía en mente. ¿Sí? Después mandó a su siervo a recordarles y les dijo: recuérdales del banquete, recuérdales que tenemos una cita, una fiesta, una celebración. En aquellos tiempos, los señores, los amos, los adinerados, hacían banquetes.
y mandaban a sus siervos. Y tal era la intención de este hombre de gozarse con todos sus invitados, que los mandó no solo a invitarlos, sino después los manda al siervo a recordarles. Recuérdales del gran banquete que yo he preparado para ellos. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Resalto la palabra mancos. Es interesante. La palabra mancos viene del griego anaperos, que quiere decir lisiado. ¿Sí? ¿Quién es un lisiado? Alguien que necesita ayuda. Personas que necesitan ayuda para asistir a cualquier lugar. ¿Sí? Versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esto es una parábola. ¿Qué es una parábola? La palabra parábola proviene del griego parabole, que significa comparación o proyección junto a algo que está al lado de, ¿sí? Para interpretar algo. En esencia, una parábola es una forma de expresión que utiliza una historia o imagen para ilustrar una idea o enseñanza moral. También es una narración de un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza de una verdad importante o una enseñanza moral. De tal manera que una parábola es una lección que Jesús nos quiere dar a todos. Recordemos que en aquel tiempo la gente que seguía a Jesús, en su mayoría, pues era gente humilde, gente pobre, muchos de ellos pescadores, agricultores, cuidadores de ganado, ¿sí? Era gente humilde. Entonces Jesús utilizaba este tipo de parábolas, de narraciones, para que el pueblo lo entendiera. Y utilizaba a lo que ellos estaban acostumbrados. Una invitación, en este caso, de un señor, de un amo a su hacienda, a su lugar, a su casa, ¿sí? Para darles un banquete a todas aquellas personas que hayan sido invitadas. El hombre rico, entonces, en esta parábola invita a muchas personas. Era un hombre bueno, podemos entender, y él quería que muchos participaran de ese banquete. Pero cuando llega el gran día del banquete y los siervos salen a recordarles y a buscar a los invitados, todos se excusaron. Todos. Entonces el amo, enojado, mandó a sus siervos por otro tipo de personas, que no eran los invitados originalmente. Pero el Señor, ya preparado el banquete, dijo, bueno, podemos entender que dijo, pues yo no quiero que esto se desperdicie. Si nadie de mis invitados quiso venir, entonces ve por los que nadie quiere. Ve por los ciegos, ve por los pobres, ve por los mancos. Invítalos, tráelos, fuérzalos, porque yo quiero que estén conmigo en esta celebración, en este banquete que yo he preparado. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender dos cosas, muchas cosas, pero quiero resaltar dos. En esta parábola quiero destacar, primero, lo que es la naturaleza del reino de Jesús. El reino que Jesús vino a ofrecer a sus invitados, a todos nosotros.
Lucas 15, 14, 15, por favor. Lucas 14, 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Antes de esta parábola, alguna persona sentado a la mesa con Jesús le dijo: bienaventurado el que coma en el reino de Dios. ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios? Es un lugar muy bonito, de tal manera que es muy feliz. La palabra bienaventurado es muy feliz el que coma pan en ese reino, el que coma pan junto a Jesús, el que esté en esa celebración tan importante. Jesús nos presenta entonces a través de esta parábola la naturaleza de su reino. Nos habla de un banquete, de una preparación que Él ha hecho para todos sus invitados. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica un banquete? ¿Qué implica una celebración? Implica gozo, fiesta, compañerismo, platillos exquisitos de los cuales tú puedes disfrutar, una gran celebración. Todo eso implica un banquete, un lugar al cual te vas a gozar. Jesús nos deja entrever por medio de esta parábola cómo es el reino de los cielos. Pero el salmista lo tenía bien presente. Salmos 36, 7, del 7 al 9. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Del torrente, no un chorrito, no unas gotas. Dice: y tú los abrevarás del torrente, un gran chorro, una gran corriente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. El salmista lo tenía claro. El reino de los cielos es algo hermoso. Y es algo que Jesús te quiere dar a manos llenas, de tal manera que dice el torrente de sus delicias, el manantial de la vida. Y termina diciendo: en tu luz veremos tu luz. El reino de los cielos es algo, o es un lugar en el cual todos experimentaremos un gozo, quizás que no estamos preparados para ello. ¿Cómo te imaginas tú el cielo? ¿Cómo te imaginas tú que sea la vida con Dios? ¿Cómo te imaginas tú que sea ese banquete, ese lugar donde Cristo mismo, dice su palabra, te servirá? Imagínate quiénes somos tú y yo para que el Señor nos sirva. Pero bueno, eso no es extraño. Él vino a servirnos. Él vino a servirnos siendo Dios. Y no solo eso, vino a morir por nosotros. ¿Cómo será entonces la vida con Él? Por eso la palabra de Dios dice en Lucas 14, 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él en la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Muy feliz el que coma el pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que pueda estar en esa fiesta. Bienaventurado el que pueda llegar a esa celebración que Dios mismo ha preparado y te ha invitado. Y estoy seguro que te ha invitado de una manera personal. No es necesario que un hombre esté aquí predicándote el Evangelio. Dios mismo se ha encargado de acercarse a ti de una manera o de otra, de una forma o de otra. De tal manera que aquel día nadie podrá decir: es que yo no te conocí, es que nadie me habló, es que nunca percibí algo sobrenatural que me hiciera entender que tú eres Dios y que estabas ahí. Todos de alguna manera hemos sido tocados por Dios mismo.
De tal manera que tú eres invitado a la cena del Señor. Y Dios no se ha cansado de invitarte. Pero aquí el Señor, y lo vamos a ver más adelante, sí se enojó. Y sí dijo, basta ya. Si no quieren venir, no vengan. Entonces ve por estos y por estos. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dentro del contexto de la parábola de los talentos, el Señor le pide cuentas a sus siervos, y cuando sus siervos le entregan buenas cuentas, la respuesta de Dios es, entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo será el reino de los cielos? Un lugar lleno de gozo. Un lugar lleno de alegría. A lo mejor por eso necesitamos también tener cuerpos glorificados. Porque será tanto el gozo que quizás nuestra carne no lo puede soportar. A mí me pasó una vez, fíjate que, y no tiene mucho, estando jugando con unos hermanos un juego de mesa, la verdad es que yo me divertí muchísimo. Y reía y reía y reía. Bueno, me reí tanto, estaba tan gozoso, que ¿sabes qué pasó? Me empezó a doler el cuello. Pero de estrés, estresado. Y no me dolió tantito, me dolió mucho, de tal manera que dije, mejor me calmo y ya no me río. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Estaba preocupado? No, estaba gozoso, estaba contento, pero el gozo fue tanto que dije, mejor me calmo. Imagínate cómo será el gozo en el reino de Dios. Quizás por eso necesitamos ese cuerpo glorificado, para soportar tanto gozo. Es algo precioso que Dios tiene preparado para cada uno de los que le crean. ¿Está preparado para ti? Sí, pero depende de ti el aceptar o no aceptar esa invitación. Está en tus manos, está en las mías, pero la invitación está ahí, para todos. Jesús dice, yo he venido a dar vida para que la tengan en abundancia. Hay entre nosotros personas, entonces, que necesitan esa vida. Hay entre nosotros personas medio vivas. Hay entre nosotros personas muertas en sus delitos y pecados. Muertos espirituales. Pero Dios viene hoy y te invita a que en su reino también habrá un banquete y te va a servir la comida que te lleva a la vida y te va a dar el agua de vida para que vivas una eternidad con Él. Y eso pasaría a segundo término, porque qué mejor comida que ver a Cristo. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una persona estando en el cielo? Ver a tu Redentor, ver a tu Salvador, ver al que murió por ti, postrarte ante Él y besar sus pies y sus manos y ver los agujeros en sus pies y en sus manos y decirle gracias, gracias por morir por mí, gracias porque yo estaba condenado a la muerte, porque yo iba al infierno, Señor, pero tú viniste a pagar lo que yo debía de haber pagado por mi maldad, por mi pecado. De modo que lo que Dios sirva en ese banquete pasaría a segundo término. Porque el gozo del cristiano es ver a su Señor. Por eso la promesa está desde ahorita. Desde ahorita tú puedes aceptar la invitación. Desde ahorita tú puedes decir, sí Señor, acepto, yo quiero estar ahí. Y por lo tanto voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer, lo que tú me dices que yo haga en tu palabra para estar en aquel día. Porque te quiero conocer.
Dentro de nosotros hay personas muertas, hay personas engañadas, hay personas medio vivas, hay personas medio cristianas, pero no es culpa del cristianismo, es culpa de su cristianismo, que viven de una manera religiosa, porque Cristo no tiene la culpa. Pero nosotros, al decirnos cristianos y vivir sin Cristo, entonces nosotros estamos muertos por culpa del cristianismo, no de Cristo, del cristianismo que vivimos y practicamos y profesamos. Dice la Escritura que era necesario que creciera el trigo y la cizaña juntos. Yo lo he dicho aquí muchas veces, cuídate de no ser cizaña, cuídate de ser trigo. Cuidémonos de entregar buenas cuentas a Dios. Cuidémonos de ser esos buenos siervos que yo creo que todos queremos escuchar. Pasa al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Imagínate escuchar eso de la palabra de Dios. Pero ahora imagínate, aléjate de mí, maldito, nunca te conocí. Qué tremendo. Qué tremendo escuchar esas palabras, creyendo que voy a tener entrada al reino de los cielos. Y cuando me encuentre con que no, será algo terrible para la eternidad. Pero está en ti, está en nosotros, está en que tú quieras, está en que tú te tomes en serio esa invitación a esa gran celebración. El cielo será un lugar de gozo, de fiesta, de alegría eterna. Por lo cual entonces, repito, quizás tengamos necesidad y esa sea una de las causas de que tengamos un cuerpo glorificado. También es un privilegio el ser invitados a un banquete tan especial. ¿Y sabes quién te invita? Dios. Dios personalmente, a través de su palabra, te está invitando. Cada 8 días. Cada predicación que tú escuchas. Cada que una persona se acerca a ti y te comparte el evangelio. Sea hermano, sea cristiano, o sea quien sea, porque Dios no se limita, Dios habla por quien Él quiere hablar, de una manera o de otra. Pero cada una de esas acercamientos de Dios hacia ti, eso es un recordatorio de su invitación hacia ese banquete. No te olvides que tenemos una invitación muy hermosa. Volviendo a la parábola, cuando los invitados recibieron la invitación, todos la rechazaron. Aparentemente, leyendo la Escritura, pareciera que solo 3 personas rechazaron la invitación, pero la Biblia dice que todos. Versículo 16, ahí mismo de Lucas 14, dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran fiesta y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Todos. Y da un ejemplo. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Vuelvo a repetirlo. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. A ver, estamos hablando de ¿qué? De una cena, ¿no? Pero este siervo dice, tengo que ir a ver mi hacienda. ¿La cena cuándo son? ¿En la noche? Este siervo, ¿por qué iría a su hacienda a revisarla si era en la noche? Cuando lo más lógico es que vayas en el día, ¿no? A revisar. Ahora, no solo eso, aparte,
¿No la revisaste antes de comprarla? ¿No fuiste a ver lo que ibas a comprar? Sin embargo, este siervo dice, discúlpame, tengo que ir a ver mi hacienda, tengo que ir a verla. Fíjate, para comprar una hacienda se necesita dinero, se necesita una fuerte cantidad de dinero. ¿No revisaste lo que ibas a pagar? ¿Gastaste 2, 3 pesos en una hacienda? No. Por lo tanto, la excusa de este siervo no tiene sentido, pero quizás fue lo que se le ocurrió para excusarse. Lucas 14, 18, vuelvo a repetir. Y todos comenzaron a excusarse. El primero, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Fíjate qué clase de excusa. Versículo 19. Otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Vas a probar 5 yuntas de bueyes en la noche? ¿No revisaste los bueyes antes de comprarlos? ¿No revisaste si estaban fuertes, si te iban a servir para el arado, si tenían la fuerza necesaria para cargar y arrastrar todos los instrumentos que sirven para arar el campo? ¿O compraste ciegamente 5 bueyes? Los 5 bueyes representan a nuestros tiempos la maquinaria. Hacían el trabajo pesado para arar el campo, para quitar las piedras. Un trabajo muy pesado para los hombres, por lo tanto se necesitaban de bueyes. Entonces, lo mejor que se le ocurre a este siervo es decir, voy a probar mis bueyes, mis 5 yuntas que compré. ¿No te parece un sinsentido? ¿No te parece justo eso? ¿Un pretexto? ¿Una excusa? Pudiste haber dicho algo mejor, pero ¿cómo en la noche vas a ir a probar lo que compraste, lo que ya revisaste? Es un sinsentido. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Te acabas de casar y te están invitando a un banquete, no a un funeral. ¿Qué mejor lugar para seguir celebrando tu casamiento? ¿Qué mejor lugar, un banquete, para seguir gozándote con tu recién esposa? No te están invitando a un funeral, te están invitando a un banquete. Vuelvo a repetir, ¿qué mejor lugar para seguir gozándote? ¿Qué mejor lugar para seguir celebrando tu matrimonio? Sin embargo, lo que dijo el siervo, me acabo de casar, no puedo ir. ¿Qué nos está presentando Jesús con estos ejemplos? ¿Qué quiere Jesús que entendamos por medio de esta parábola? ¿Qué quiere Jesús que entendamos con estos 3 siervos? Que sus excusas son ridículas. Son ridículas sus excusas. Son excusas, excusas, excusas y excusas. Y lo mismo pasa hoy. ¿Por qué no te has entregado a Jesús? ¿Por qué no tomas una decisión después de haberte dado tantas evidencias y tantas pruebas? ¿Por qué sigues en tu lugar allí sentado esperando qué? ¿Por qué no has tomado una decisión? Hay muchas excusas, muchos pretextos para no buscar a Dios. Pero fíjate Jesús qué dice, por algo nos dejó esta parábola. Son ridículas. Y sí, piénsalo bien, medítalo. ¿Qué excusa tienes para no haberte entregado a Dios? Hasta ahorita.
¿qué excusa puede tener sentido para no ir al gozo eterno? ¿Qué puedes poner de pretexto para no asistir a un banquete? A un lugar donde te vas a gozar, no un momento, una eternidad. Tú considéralo, tú medita, tú reflexiona. Sea lo que sea que pongamos por pretexto o excusa, tú dime si no cae en lo ridículo, porque estoy cambiando lo más por algo insignificante. Estás cambiando la eternidad llena de gozo por una eternidad también, pero llena de sufrimiento. ¿No te parece absurdo? ¿No te parece ridículo? Y es lo que Jesús nos está mostrando. Todo el mundo tiene pretextos, todo el mundo tiene excusas, sí, pero cuando lo comparas con el gran gozo de estar en ese lugar, resultan ridículas. Y es lo que Jesús dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que cambies mi banquete, mi reino, mi invitación por lo que el mundo te ofrece? ¿Cómo es posible que te conformes con lo que el mundo te ofrece, con lo que el mundo te da? Si yo te estoy dando mucho más y por toda una eternidad. Es un absurdo, es un sinsentido. Pero lamentablemente pasa, y es lo que estamos viviendo. Cuando presentas el Evangelio a las personas y se les predica de la salvación, se les predica del arrepentimiento, resultan muchas excusas, resultan muchos pretextos. Cuando le predicas a una persona y te dice, es que todos los cristianos son unos hipócritas, es que todos los cristianos son unos ignorantes. ¿Hay entre nosotros cristianos hipócritas? Sí. ¿Hay entre nosotros cristianos ignorantes? Sí, pero no todos. De tal manera que tú no puedes decir todos son unos hipócritas. Lo cité hace un rato. Dice la Escritura que es necesario que crezca el trigo y la cizaña juntos. Por lo tanto, habrá unos que se digan y no lo son. Habrá algunos que parezcan trigo y no son trigo, son cizaña. Y por sus frutos los vamos a conocer. Por sus frutos. ¿Todos somos ignorantes? Sí. Porque levante la mano el que no es ignorante en nada, porque todo lo sabe. Todos somos ignorantes en algún área, todos. Porque cuando creemos saber algo no sabemos nada. Todos ignoramos algo, de algún campo, de alguna materia, de alguna disciplina, todos ignoramos algo, porque solamente Dios lo sabe todo. Solo Dios. En ese sentido, ok, lo otorgamos, todos somos ignorantes. Pero no ignorantes en la voluntad de Dios. Y creo que por eso estamos aquí. Y creo que por eso nos acercamos a Dios y entregamos a Dios. Porque no ignoramos su palabra, eso sí. Y hay del cristiano que se dice cristiano y es un ignorante de la palabra. Porque eso es tremendo. Porque si somos cristianos, debemos alimentarnos del pan de vida, del agua de vida, que es Cristo Jesús. Por eso nos decimos cristianos, ¿no? ¿Y dónde está su palabra? ¿Dónde está el alimento? En su palabra. Por lo tanto, vuelvo a repetirte, cuídate, hermano, de no ser cizaña. Que no aparentes ser. Y en aquel día escuches lo que nadie quiere escuchar. Aléjate de mí, maldito, que no te conocí. Porque todos aquí queremos escuchar, pásale, buen siervo y fiel, ¿o no? Entonces, aceptemos esa invitación que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Todos entonces, como cristianos, pues nos señalan. Todos son unos ignorantes, todos son unos hipócritas. Y vamos a suponer que sí, en esta sala todos somos hipócritas e ignorantes, todos. Pero Cristo no lo es.
Cristo no. Entonces no mires al hombre, mira a Cristo, porque Él es Dios y es fiel y no es hombre para mentir. Tú y yo podemos caer, tú y yo podemos pecar e irnos al mundo, pero Jesús no. Jesús no le ha fallado a nadie y no le fallará a nadie, jamás, porque Él es Dios. Entonces, eso es una excusa ridícula. No me acerco porque todos son iguales. No me acerco porque son hipócritas. No me acerco porque son unos ignorantes. Bueno, Cristo no lo es. Sigue a Cristo. No a un movimiento. No a un hombre. No al hermano que te trajo. No a la hermana que te invitó. Sigue a Cristo porque Él es el que te está invitando. Los jóvenes. Es que soy muy joven para buscar a Dios. Es que me falta vivir, me falta tener mundo, me falta terminar mi carrera, me falta casarme, me falta tener hijos y quizás entonces ya me entregaré a Dios. ¿Y quién te dice que vas a lograr todo eso? ¿Y quién te dice que siquiera vas a casarte? ¿Y quién te dice que vas a terminar una carrera? Tú quieres, es tu deseo y es bueno, pero ¿quién te dice que va a ser así? Hay una línea muy delgada, y esa línea la puedes transgredir en cualquier momento y ni cuenta te vas a dar. Y esa línea es cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí. ¿Y qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Y tus planes? ¿Y tus deseos? No fueron, porque no eres dueño de tu vida. Pero con Dios, claro que puedes estudiar y te va a dar la gracia para que termines tu carrera. Y con Dios puedes tener una hermosa familia. Claro que sí, porque está en el corazón de Dios las familias. Pero todo lo cambia, con Dios o sin Dios. ¿Puedes disfrutar tu juventud? Claro, y de una manera mejor y más preciosa, con Cristo en tu corazón. Sin estar esclavizado, porque todos, el pecador, cree ser libre. El pecador cree que tiene la libertad para hacer lo que quiera, pero no se da cuenta que es esclavo del pecado, porque es esclavo, porque no puede dejar de pecar. No se da cuenta de eso. No se da cuenta que creyendo ser libre está más esclavizado. Y no se da cuenta también que el amo al que sirve es un amo cruel y que no tiene amor y no tiene misericordia. Están engañados. Estamos engañados todos si no ponemos nuestra mira en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, si no aceptamos ese banquete que Dios ha preparado para ti y para mí. ¿Tú crees que estás gozando tu vida sin Dios? ¿Tú crees que tus decisiones han sido las correctas? ¿Tú crees que eres feliz sin Dios? No te das cuenta que eres esclavo. No te das cuenta que eres un siervo, vuelvo a repetir, de un amo cruel, sin amor, sin misericordia, sin piedad, que no eres libre, que estás más preso que los que están allá en las cárceles. Salmos 16, 11, por favor. Salmos 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Qué te ofrece Dios? Plenitud de gozo, delicias para siempre. Para siempre. Ahora, la invitación es un banquete, a una celebración, a un gozo eterno. Tú puedes aceptar o no aceptar, pero tienes que saber algo.
te tienes que dar cuenta de algo. No se trata de que tú digas, no voy. Y como aquellos siervos digan, no voy porque tengo que ir a tal lado, no voy porque tengo que hacer esto. Y la opción simplemente queda en que no vas. Aquí hay algo más profundo. Si no vas, tu morada es eterna y es en el infierno. No hay otro camino. Si aceptas la invitación al banquete, es estar con Dios en el cielo. Pero si tú no la aceptas por cualquier motivo, por cualquier excusa o por cualquier pretexto, no es que te quedes solamente sin ir a un banquete o a una celebración. Es que estás decidiendo no estar con Dios por toda una eternidad. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vuelvo a repetir. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los primeros en la lista? Los cobardes e incrédulos. Es importante. ¿Quiénes son los primeros en esa lista? Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, se lo repite 3 veces. Y le remarca, y mira que te digo que seas valiente y que te esfuerces. Porque Dios sabe que es necesario ser valiente. Valiente para tomar decisiones. Por eso se dice que el cristianismo es de valientes. Porque se necesita valentía de tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Decisiones de vida y que no son para nada fácil. De dejar el pecado, de dejar lo que te gusta, de dejar lo que te agrada. Pregúntale a un alcohólico si es fácil dejar el alcohol. Pregúntale a un drogadicto si es fácil dejar la droga. Pregúntale a una mujer chismosa, calumniadora, murmuradora, si es fácil dejar de hacerlo. No es fácil. Pregúntale a un adúltero si es fácil dejar a su amante. No es fácil. Se necesita valor, se necesita valentía y se necesita creer a Dios. Porque si creo a Dios que los cobardes e incrédulos no serán parte del cielo y que arderán por la eternidad en el fuego y en el azufre, entonces yo voy a buscar ser un valiente y esforzado para tomar ese tipo de decisiones. Estoy robando en la presa donde estoy. Pero hoy entiendo que el que roba tiene algo seguro, el infierno, si no se arrepiente. Hoy Dios me habla y me dice, tienes que dejar de hacerlo, pero también tienes que restituir al agraviado. ¿Qué me implica? Pues tengo que ir a hablar a mi empresa y decir, te he estado robando durante tanto tiempo. ¿Me meterán a la cárcel? Seguramente. ¿Me correrán? También. Pero ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? Y te sorprenderás de las maravillas que hace Dios. Porque hay hermanos que están en ese caso, que estuvieron en ese caso, y ¿sabes qué les dijeron? No me debes nada, pero ya no puedes trabajar aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios los libró de la cárcel. Y en otras ocasiones, en otros casos, qué bueno que eres honesto. Sigue con tu trabajo. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Solo Dios tiene ese poder, pero se necesita valentía para hacer eso. Porque se necesita valentía correr el riesgo de verme en la cárcel a causa de mis hechos. Pero ahí es donde entra Dios y te maravilla. Ahí es donde se cumple la palabra que Dios honra a los que le honran.
crees en mí, crees en mi palabra e hiciste lo que yo te digo, te voy a honrar y te voy a librar de la cárcel. En algunos casos, en otros, sí, efectivamente se paga una condena, pero aún ahí Dios se manifiesta. Y porque Dios quiere que entendamos algo. Por eso es tan importante y por eso están los primeros en esta lista, los cobardes y los incrédulos. Se necesita valentía, pero también se necesita fe para creer. Ya están las evidencias, ya están las señales, tú las puedes ver en los cielos, tú puedes ver lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Bueno, aún así no crees. Se necesita creer, se necesita tener fe en Dios, se necesita creer en su palabra para que tú tomes una decisión, para que tú puedas aceptar la invitación que Dios te ha hecho. Juan 6:37. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Fíjate qué promesa tan hermosa. Seas lo que seas, hayas cometido el pecado que hayas cometido, si te arrepientes y vas a los pies de Cristo, dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Dios te está esperando. Dios te está dando una invitación más a su banquete y Él no te va a echar fuera. Si vas, si asistes a ese banquete, si estás preparado y vestido de fiesta para asistir a ese banquete, si te has arrepentido, si le has pedido perdón a Dios, si lo has creído y ya no practicas el pecado, si has creído que Él ha muerto por ti y lo haces el Señor de tu vida, entonces Él no te va a echar fuera, porque Él dice que todo el que viene a mí no lo echo fuera. Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos. Chicos y grandes, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. Vuelvo a repetir. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ya no estamos ignorantes ante la voluntad de Dios. Tú ya no puedes decir no sé. Tú ya no puedes decir es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Ya no. Tú ya escuchaste la palabra, tú ya sabes lo que dice la palabra, tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Y ahora dice, ahora manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Quieres estar en ese banquete? Tienes que prepararte. Tienes que vestirte con ropas adecuadas de un banquete. ¿Cuáles son esas ropas? Es el arrepentimiento, es el que tú estés limpio para que puedas ser vestido con esas ropas blancas, resplandecientes, que es la santidad, que es la vida con Cristo. Es dejar de hacer lo malo, de pecar, y aprender a hacer lo bueno, porque creo en ti, Señor, porque quiero estar preparado para ese banquete, porque no quiero quedarme afuera, porque afuera será el lloro y el crujir de dientes. De manera que ninguna excusa, ningún pretexto es aceptable a Dios. Él no va a aceptar ninguna excusa, Él no va a aceptar ningún pretexto. Lucas 14:21, volviendo a la parábola. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, vuelvo a repetir, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos.
Enojado el Señor, no aceptó ninguna excusa. Cuando se excusaron, la reacción del Señor fue enojo. ¿No quieres venir? ¿No quieres venir a mi cena? Manda a sus siervos, entonces tráeme a todos estos. Tráeme a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los lisiados, a los que no pueden asistir por sí mismos. Tráelos, predícales, háblales de mi reino, háblales de la cena que tengo preparado para ustedes, a los que nadie quiere, a los que todos estaban rechazados, a lo vil y menospreciado de este mundo. Tráelos, diles lo que he preparado yo para ellos. El no participar entonces de ese banquete significa que estarás en el infierno. O es cielo o es infierno. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Los siervos fueron mandados, fueron enviados a invitarlos. Y les dijo: trae acá. Y cuando el siervo les dijo: hay lugar aún, él dijo: fuérzalos a entrar. Ninguno podía asistir por sí mismo. De tal manera que Jesús, el Señor, lo sabía y le dijo a su siervo: fuérzalos. ¿Qué implicaría para el siervo el forzarlos? ¿Cómo actuaría ese siervo para forzar al que no podía? Imagínate que tú vas a invitar a un cojo. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que ayudarlo. Tendrías quizás que ponerte su brazo sobre tu espalda y cargarlo. Imagínate a un ciego. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que agarrarlo de la mano. O tendrías que decirle al ciego: agárrame de mi hombro y no te sueltes, yo te guío. Pero ellos no podían llegar solos al banquete. Por eso el Señor les dijo: fuérzalos a entrar. Porque aparte de haber recibido una invitación, aparte de no poder ir solos, seguramente no irían. Seguramente no tendrían ese interés de ir a esa invitación. Porque imagínate, siendo lo vil y menospreciado, y que un rico te invite a un banquete, ¿tú qué dirías? Está loco, ¿qué me va a invitar a mí? ¿Cómo voy a ir yo así? Aparte de lisiado, aparte de incapacitado, pues seguramente no estoy preparado para ir a un banquete. Entonces, ¿qué dirían ellos? ¿Qué dirían? No, pues no, se ha de haber equivocado, ¿cómo me invitó a mí? Sin embargo, el Señor manda a sus siervos y les dice: fuérzalos. Había que ir por ellos personalmente. Dios mandó a sus siervos para que personalmente fueras por el cojo, por el manco, por el desvalido, por el lisiado. Porque por sí mismos no vendrían. Por ti mismo no vas a buscar a Dios. Porque tu carne está muy acostumbrada a la maldad y al pecado. Necesitas a Cristo. Necesitas a Jesús para poder asistir a ese banquete. Pero necesitas abrirle el corazón. Porque Él dice, la palabra está tocando a tu corazón. Y depende de ti abrirle o no. Porque la promesa es grande. Si tú me abres, dice Jesús, yo entraré a morar en ti y cenarás conmigo. ¿Dice así? Cenarás conmigo. ¿Dónde? En ese lugar de gozo.
en ese lugar donde mora Él. Pero todo depende de ti, vuelvo a recalcar. ¿Qué nos quiere enseñar Dios por medio de este pasaje? Juan 5:40. Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengas vida. Vuelvo a repetir: y no queréis venir a mí para que tengas vida. El problema del hombre es que no quiere ir a Dios. Por eso tantas excusas. Por eso tantos pretextos. Permítanme esta palabra. Por eso tantos cristianos fallidos. Porque no se consagran. Porque no quieren. Por eso tantas excusas ridículas. La Biblia nos lo dice muy clarito: y no queréis venir a mí. El hombre no quiere a Dios. El hombre está feliz en su maldad y en su pecado. Lo he ejemplificado muchas veces de esta manera. Es cuando el hombre está en un hoyo lleno de fango, lleno de excremento, lleno de estiércol. Y Jesús está estirándote la mano y tú dices: no, yo estoy feliz aquí. Pero dame la mano, yo te voy a sacar, dice Jesús. No, déjame aquí. Yo no te estoy pidiendo que me des la mano. Yo estoy feliz aquí. Con mi maldad, con mi pecado, déjame, es mi vida. Pero no te das cuenta que estás manchado. No te das cuenta que el pecado en ti te llena de fango y de estiércol. Y que Jesús te quiere limpiar, pero tú dices: no, no quiero, yo estoy aquí déjame, no es mi tiempo. Todavía no. Tengo que estudiar, tengo que casarme, tengo que vivir. Mañana. Excusas, excusas y más excusas. El problema del hombre es que no quiere. Todos los hombres sin Cristo están muertos. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ya olvídate entonces de la mentira, ya olvídate entonces de la droga, olvídate del adulterio, olvídate de la amargura, de la envidia. Simplemente por no creer, la gente ya está condenada. Por no creer. Por eso, en la lista que leímos, los cobardes e incrédulos son los primeros en la lista. Porque sin fe, es decir, sin creer en Él, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Vuelvo a repetir: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Un muerto no puede aceptar la invitación a un banquete, porque está muerto, porque no ha creído. Los cristianos que estamos aquí, hermanos, nosotros éramos esos pobres. Nosotros éramos esos mancos, esos cojos y esos ciegos. Y te lo comparto a ti que no eres cristiano. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer contigo. Nosotros, cristianos, los que hemos creído a Dios, nos reconocimos como esas personas, lo vil, lo menospreciado,
los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Y sabes qué? Dios mandó a sus siervos por mí en lo personal y por cada hermano que está aquí. En lo personal mandó un siervo para decirme, ven, hay una invitación. Y te está esperando Dios. Y te tienes que preparar. Y es lo mismo que Dios está haciendo contigo, que no eres cristiano. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Acepta la invitación. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Hoy estás escuchando lo que Dios tiene para ti. Pero seguramente Dios ha mandado gente a que te hable de Él. De una manera personal. Para que arregles tu vida. Y como cristiano, para que te consagres de una vez por todas a Él. Y como lo he dicho, dejemos de estar jugando al cristianismo. Porque el que va a fallar es tu cristianismo, no Cristo. Porque Él no falla. Cuando Jesús estaba afuera de la tumba de Lázaro, ¿tú crees que Lázaro lo podía escuchar? No, porque Lázaro estaba muerto y los muertos no escuchan. Pero la voz de Jesús tiene poder. La voz de Dios tiene poder de tal manera que Él hizo que Lázaro lo escuchara. Imagínate Lázaro después de 4 días descompuesto en su cuerpo. Sus oídos ya no eran oídos, quizás ya estaban descompuestos por dentro, ya estaba podrida su carne, sus órganos. Sin embargo, la voz de Dios tiene poder que hizo que toda su carne sanara y se levantara y saliera caminando. La voz de Dios tiene poder. Poder de levantar a los muertos. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y escuché la voz de Dios. Y tuvo tal poder que le quitó y le arrebató mi alma de las garras de Satanás. Y no te lo estoy diciendo de una manera figurada. Así fue. Así fue. Cuando Dios me salvó, me dio un sueño. Y Satanás me tenía bien agarrado de mi brazo. ¿Sabes cómo era la mano de Satanás en ese sueño? Era verde, con escamas y unas uñotas. Así me tenía. Y cuando yo en el sueño empecé a clamar, Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, porque así clamé en el sueño, el diablo me soltó y me fui hacia Jesús. Así tiene el alma del pecador Satanás. Así, agarrada, con sus garras, con su poder, con toda su fuerza. Pero Jesús y su voz y su palabra tiene poder para liberarte. Tiene poder para hacerte verdaderamente libre. Porque si crees que eres libre y no tienes a Dios, no eres libre, eres esclavo del pecado. Y sirves a un Señor cruel. Y no me voy a cansar de decírtelo. El diablo es un amo, es un señor, pero cruel que no tiene amor y no tiene misericordia. Y si tú estás en el pecado, Él es tu Señor. No hay más. En esta vida solo tenemos 2 señores. ¿A cuál le sirves tú? ¿Y a quién quieres servirle tú? ¿A qué banquete quieres asistir? ¿Te quieres vestir y estar preparado para estar al banquete del Señor? ¿O eres necio y te empecinas a seguir en la vida de pecado y de maldad, a pesar de lo que Dios te habla cada 8 días y te dice, no vayas a ese lugar? Por favor, no vayas a ese lugar es terrible, terrible, tan terrible que te dice, no vayas. Y por eso vine a morir por ti, para que tú no pagues eternamente y para siempre ahí, en ese lugar. Pero aprendiendo de esta parábola, entonces entendemos algo muy importante. El Señor se enojó. El Señor se enojó y dijo, ¿no quieres? Está bien,
Es tu decisión. Cristo te está llamando. Cristo te está invitando. Cristo vino a morir por ti. Cristo no quiere que te vayas al infierno. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo te quiere sacar del fango y te quiere limpiar. Y quiere que seas su hijo. Cristo murió por ti porque quiere que estés con Él en ese gran banquete, en ese gran lugar lleno de gozo eterno. Porque el que ama a Cristo, Él no le echa fuera. Cierra tus ojos, por favor. Dice la palabra de Jesús, y lo hemos visto hoy: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pídele a Cristo que te perdone. Ahí sentado donde estás, clámale a Dios. Él está dispuesto. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida. Él está dispuesto a romper el corazón de piedra y darte un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón vacío de pecado y de maldad, para que Él pueda entonces morar en ti. Dios no está jugando. La invitación a su reino, a su cena, es seria. Pero el diablo tampoco está jugando. Y el diablo vino a matar, a destruir, a dividir, a engañar. Pero hoy pídele a Dios que te libere de las cadenas de la maldad y del pecado. Hoy pídele a Dios que te haga una nueva persona en Cristo Jesús. Pídele perdón a Dios, allí en tu lugar. Hermano, pídele a Dios. Entrégale tu vida y conságrate de una vez por todas a Él. Que la luz de Cristo brille en ti y en mí, para que el mundo pueda conocer a Cristo. Dile a Dios que estás harto de tu vida, si es que así es. Quieres cambiar, que quieres caminar, que quieres que te dé su mano y tú quieres tomar su mano. Y ¿sabes qué? Él no te va a soltar. Tú te vas a soltar, pero Él nunca te va a soltar. Pídele a Dios que te ayude, que te perdone, que tenga misericordia de ti. El camino de la cruz vas abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo, Señor, quiero seguirte a ti. Si el vivir eres tú, y el morir es ganancia, tú me ofreces la cruz. Hoy acepto, Señor, el camino de la cruz. Has abierto para mí. Hoy me niego a mí mismo, Señor, quiero seguirte a ti.
y seguiré en pos de ti. Cuando Jesús tomó su cruz, Él sabía por qué le iba a tomar. Él sabía que iba a la muerte. No solamente fue flagelado, no solamente fue herido, no solamente fue molido. Él todavía tuvo que cargar su cruz. Y déjame decirte que no caminó 2, 3, 4, 5 metros. Él tuvo un largo camino y no estaba plano. Él tuvo que subir un monte con la cruz a cuestas, con su carne molida por la tortura de los soldados romanos, humillado, porque a pesar de que llevaba su cruz en el camino, seguía siendo flagelado, seguía siendo humillado. Le arrancaban la barba, le arrancaban el pelo, lo escupían, lo pateaban. Y cuando las fuerzas se le iban, los soldados romanos solo decían: párate, párate y sigue, párate, sigue con tu cruz. Y lo obligaban, cansado, agonizando, desangrado, dolido, físicamente, espiritualmente. Imagínate a Cristo. Y lo hizo para que tú no cargaras una cruz. Y lo hizo para que tú no pasaras todo eso. Lo hizo para que tú estuvieras preparado para asistir a un banquete. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Tú no estabas invitado, ni yo. Pero la Escritura dice: arrepiéntete y entonces tendrás cabida aquí, en este lugar de gozo, en este banquete que yo he preparado para ti. Y Jesús te dice: toma tu cruz, no como yo la tomé. La cruz que nos pide llevar Dios es mucho menos pesada. La cruz que Dios nos dice que llevemos es hacerle frente a los problemas que vienen cuando tú te vuelves a Cristo, porque todo el mundo te va a señalar, todo el mundo te va a decir, todo el mundo te va a señalar y te va a hacer cosas. ¿Por qué? Porque dejaste al mundo y te volviste a Cristo. Y una cruz que no pesa tanto como la que Él llevó, no la quiere cargar el mundo, porque al mundo no le gusta sufrir. Pero hoy Cristo te dice: toma tu cruz y sígueme. Una cruz mucho menos pesada que la que yo cargué. Pero es necesario que la tomes, porque los problemas, las situaciones, las tribulaciones seguirán. Las enfermedades seguirán en este mundo. Él promete un banquete, pero está en el cielo. Y allá dice la palabra de Dios que no habrá más lloro, porque Él nos consolará. Pero te toca a ti hoy decidir si quieres aceptar esa invitación. Si estás dispuesto a esforzarte y ser valiente y tomar tu cruz. Y decir: yo quiero, Señor. Yo quiero. Ayúdame a cargarla. ¿Y sabes qué? Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a cargar esa cruz. Pero necesitas quererlo. Necesitas creerlo. Y necesitas tomar una decisión valiente que pueda cambiar tu vida. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede
escucha un grito, levántate maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito. Perdónalo, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. ¿Cómo puede estar maldito aquel que murió por nosotros? ¿Cómo puede estar maldecido aquel que murió por mí? ¿Cómo puede estar maldito el Dios de los cielos? Sin embargo, Él cargó el pecado de todo este mundo. El inocente, el que nunca pecó, el que vivió limpia y santamente, el que siempre fue fiel al Padre, el que atesoraba la Escritura como su palabra, el perfecto, el bueno, el limpio, el santo, cargó con todos los pecados de la humanidad y sufrió el castigo que te tocaba a ti y a mí por cuanto todos hemos pecado. Todos estábamos condenados al infierno. Y Él efectivamente, porque dice la Escritura que maldito es el que está colgado de un madero. Él fue maldito por Dios en ese momento, en ese instante, que cargó todo tu pecado y toda la maldad, para que tú no estuvieras ahí. Esto no es un cuento, esto no es una leyenda, esto no es un mito, esto pasó. Lo creas o no. El que tú no lo creas no lo hace falso, simplemente has escogido no creer. Pero esto es real. Y las pruebas se te dieron, de manera que no hay excusas. Si a partir de hoy tú decides seguir en tu maldad y en tu pecado, amigos, amiga, no quisiera estar en tus zapatos, porque ya sabes. Pero si tú a partir de hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, Él va a meter su mano y te va a sacar del hoyo en el que estás, y te va a limpiar, y te va a perdonar, y vas a ser su hijo, y te va a tratar como un hijo. Y te quiero decir que Él es un Padre amoroso, pero también es un Padre justo, que no va a dar por inocente al culpable. Entonces, si tú quieres, prepárate, que la invitación está hecha para asistir a esa cena, a esa cita con el Señor, a la cual nadie escaparemos. La diferencia será: entra al gozo de tu Señor o aléjate, maldito, que nunca te conocí. Tú decides, está en tus manos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque no nos dejas ciegos, porque nos abres los ojos a partir y con tu palabra. Gracias porque has tocado la vida de muchos. No solamente las has tocado, sino las has transformado. Te rogamos transformes la vida de todos los aquí presentes. Padre, ayúdanos, porque queremos estar contigo toda una eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Si quieres seguir meditando, nuestra reunión ha terminado. Si quieres meditar, puedes seguir sentado. Y si no, pues nos vemos aquí el próximo domingo con un mensaje más de Cristo Jesús.
Si tienes alguna necesidad, alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirte. Dios te bendiga.